Yo era una total ignorante del tema de bienes raíces. Alquilaba PlayStations para niños en la calle, pero como usted dice, hay que ponerse creativo. Y eso fue lo que hice. Esta casa que la compré es perfecta porque venía lista para vivir en realidad. Solo tuve que invertir en lo que yo quería hacer. Y aún así, ella se paga sola y paga los biles. Yani es cubana, compró su primera propiedad en el 2019 y ahora aprendió lo que es crear ingreso pasivo con bienes raíces. Y en muy pocos años, como nos contará hoy, tendrá la libertad financiera con su esposo. Y realmente lo está haciendo como muchas personas lo pueden hacer, aunque las propiedades no sean de ellos, y también que les va a permitir potencializar la rentabilidad de las propiedades más ahora cuando los intereses están altos y las propiedades están costosas. La estrategia que utilizó Yani y su esposo es increíble. Le ha ayudado a ella a transformar la vida de su familia y estoy seguro que lo que vas a escuchar de ella te va a ayudar no solamente a encontrar rentabilidad en propiedades que son costosas con intereses costosos, sino también te va a ayudar a entender cómo enrolar a la pareja para que se entusiasme en este maravilloso proyecto. Lo que tú escucharás hoy te ayudará a ganar más dinero ahora mismo, aunque tu propiedad no sea tuya. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola Yani, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Carlos. Vaya, un mega placer estar aquí con ustedes, de verdad. No me Bueno, lo creo aún. créetela, porque antes de comenzar la grabación estamos hablando de la razón por la que yo invito a alguien a mi podcast. Realmente tú muy gentil, gracias por haberme invitado, pero en realidad yo te doy las gracias a ti por haber aplicado la información y porque yo invito aquí personas cuya historia inspira a otros a hacer lo mismo que tú hiciste. O sea que felicitaciones por estar aquí porque realmente has construido unos resultados que a mí me impresionaron cuando me contaron lo que hiciste, pero yo sé que no fue de un momento para otro. Entonces, cuéntame un poquito en dónde estás ahora, qué haces, qué edad tienes. Yo estoy actualmente en un pueblo que se llama Puerto Richi, aquí al norte de Tampa. Vivo aquí hace unos 5 años. Vine de Cuba hace 11 años. Tengo 35 años. Soy graduada de mi país de Ingeniería Civil, pero aquí me dedico a ser dibujante estructural. O sea, hago los planos para casas, edificios, lo que sea. A eso es lo que yo actualmente me dedico. O sea, eres ingeniera y lo estás aplicando aquí. Sí, aquí como tal no soy ingeniera, pero bueno, por lo menos estoy ejerciendo mi carrera de algún modo, sí. Genial, porque muy pocas personas que tienen la oportunidad y la posibilidad de hacer lo que hacían en sus países. No sé si has oído que aquí uno no llega a hacer lo que quiere, sino lo que puede, ¿cierto? Porque al comienzo es así. Pero muy bien. ¿Y ahí tienes pareja? Sí. ¿Qué hace tu pareja? Mi pareja tiene un truck, es truck driver, o sea, es owner operator. Es ingeniero informático de Cuba, pero aquí, como ya sabemos, es lo que toca, no lo que uno quiere. Pero sí, le va muy bien, gracias a Dios. ¿Y cuánto llevan juntos? Llevamos como 7 años. ¿Tienen hijos? Sí, un terremoto de casi 3 años. Terremoto, o sea, hijo de la mamá y del papá. Bueno, ahora sí, ¿cómo cambiaste tu vida con el programa? ¿Cómo Como le era tu decía, vida antes y cómo cambió? yo era una total ignorante del tema de bienes raíces. Primero compré mi casa sin saber nada en el 2019. Ese mismo año, creo el siguiente, compré el taller de bienes raíces con usted para aprender porque me interesaba mucho el tema de los bienes raíces. Quería moverme en ese mundo, pero no tomé acción en ese momento. Solamente tomé el curso, pero me faltó como esa guía o ese expertise que tienen todos los expertos con los que se trabaja aquí en la mentoría, que son los que te dicen, ok, así es como tienes que comprar una casa, eso es lo que tienes que mirar. Estas cosas son las que me faltaron a mí en el taller como tal, esa guía. Y me pasaron 4 años y el año pasado, en diciembre, dije, no, este año no puede pasar inadvertido, me voy a regalar la mentoría y yo el próximo año tengo que cambiar mi filosofía en cuanto a los bienes raíces y de verdad tomar acción, que era lo que me faltaba a mí. Y aprender, porque realmente había muchas cosas que me faltaban. Y bueno, pues nada, para mi sorpresa hoy estoy aquí con usted, que para mí es como que, wow. Bueno, tomas el programa, pero hiciste algunos cambios con el programa, porque es imposible no hacer cambios. Si tú haces el programa, es imposible no hacer cambios. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Qué cambios hiciste? Bueno, yo siempre he sido organizada financieramente hablando, pero con el programa tomé mucho más conciencia. Y sí me fui preparando en cuanto a ahorros, a muchas cosas, pero era como que lo iba postergando cada año porque yo decía, bueno, las casas ahora están más caras, los intereses han subido, no es el mejor momento. Y así, nunca tomaba acción, pero seguía ahorrando. Hasta que ya decidí con la mentoría, no, ya con estos ahorros es suficiente, pues para adelante, hay que hacerlo. Y Perfecto. eso O fue sea que realmente lo que hiciste fue enfocarte. Tenías la organización, pero a lo mejor no sabías qué hacer antes ni cómo hacer Exacto. y ya te preparaste. Realmente tomaste
acción de mejorar la forma como manejabas tus finanzas, de enfocarte en mantener tus ahorros y en crecer tus ahorros. Y una pregunta, el empezar a ahorrar con el objetivo de comprar bienes raíces, aunque dijeras voy a comprar pero todavía no sé qué, porque bla, te ayudó a darte cuenta que podrías ahorrar mucho más de lo que tú pensabas que podías ahorrar. Literal. Si es que yo ahorraba mucho y muchas veces siempre aparecía algo. Siempre aparece algo en que se puede gastar esos ahorros. No todo, pero es Sí. como que siempre encontraba una manera o un familiar a quien ayudar Siempre. o alguien. Sí. Y hasta que dije, ya yo ayudé a toda mi familia, gracias a Dios ayudé a varios. Pero ahora toca a mí. Ahora me toca a mí de verdad defender mi proyecto de vida. Y en eso estoy. Ahora es mi momento de empezar a invertir en este mundo, que es lo que me apasiona y quiero empezar ya. Y así fue como lo hice. Genial. Y entonces, antes de comenzar, me estabas hablando de el trabajo, como empezar a crear el equipo con tu pareja en cuanto a este proyecto. ¿Cómo fue? Un poquito, cuéntanos, ¿cómo le vendiste o cómo esa persona compró la idea de hacer el trabajo contigo? Bueno, yo empecé en realidad, él me decía un poco, se burlaba un poco de mí en el aspecto que yo tengo los libros de Robert Kiyosaki, eso fue hace muchos años que leí Padre Rico, Padre Pobre, y él siempre se burlaba de mí, pero bueno, ¿y para qué te compras eso? ¿Qué dice Kiyosaki de eso? Y así, entonces yo le mandé un audiolibro, él se lo escuchó, también El hombre más rico de Babilonia, empecé la mentoría y él empezó a hacer las clases conmigo. Después no siguió, pero las empezó. Y cuando vio mis resultados, él me ha ayudado muchísimo en conseguir esos resultados. Y cuando vio que de verdad era posible, le mostré los números, dijo, ok, esto es lo que vamos a hacer. Incluso se ha puesto en función de a su troca ponerle para que cargue más peso porque sabe que nos va a hacer falta en el negocio y mil cosas así. Y la verdad que estoy orgullosa de eso porque me hace sentir como más en equipo con él, que antes quizás no era tan así. Era como que cada cual en sus negocios independientes o mi trabajo y él en lo suyo. Ahora es como que tenemos un fin, una meta en común entre los dos. Porque esa es una estrategia que yo veo que funciona mucho cuando las personas dicen, es que mi pareja nos entusiasma y no sé cuál. Y normalmente cuando tenemos la paciencia y el compromiso de crear primero resultados nosotros y de tener la paciencia y la tolerancia y la capacidad de responder las preguntas difíciles de la otra persona, de explicarle cómo esos resultados nos van a favorecer a los dos, la otra persona entiende, porque en últimas lo que tú dices se convierte en un objetivo común, porque en últimas los dos quieren lo mismo, ¿cierto? Tú estás Exacto. trabajando y él está trabajando para que ustedes como familia con tu hijo tengan un bienestar económico mucho mejor, mucho más seguro, ¿de acuerdo? Exacto. Es que los dos tenemos claro que no podemos depender de una pensión en un futuro y mucho menos de nuestro trabajo. Eso es algo que es inestable totalmente. Entonces hay que ir creando algo para el futuro, no es para ahora, y aunque sí va a dar un poco de ganancias ahora, pero lo importante es que podamos estar tranquilos, porque muchas veces pasa que uno se enferma o pierde el trabajo por cualquier razón y te ves hasta aquí con todos los biles y las cosas por pagar y eso no es bonito, te estresas, te sientes mal. Entonces hay que ir haciendo algo para que el trabajo sea por placer o porque quieres, pero no por una obligación. Es mi meta en esto. Quiero trabajar porque quiero y en lo que quiero, pero no porque estoy obligada a hacerlo, sino mi familia no puede pagar la casa. Y fíjate que una de las diferencias también es cómo antes trabajabas duro, eras relativamente organizada, según tus palabras, con las finanzas, pero en últimas no estabas pensando en ti, en tu futuro, ¿cierto? Estabas pensando en tu presente. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estás haciendo ahora de trabajar para pensar en tu futuro y lo que hacías antes, que eras organizada y cuidabas tu plata, pero no tenías un plan real para tu futuro? Bueno, la diferencia es que yo estos 2 meses que estaba en el proceso de la preparación de las rentas, me di cuenta que he trabajado mucho más, pero soy más feliz. Trabajo más duro, sí, porque salgo a las 5 o a las 6 de la tarde del trabajo regular y me voy a limpiar aquella casa, el desorden, para prepararlo para los nuevos inquilinos y termino a 11 de la noche tranquilamente y regreso para mi casa a esa hora, pero estoy feliz y lo hago con gusto porque sé que es para mí. Estoy haciendo con un fin real. Mientras que antes trabajaba así un montón de horas o hacía overtime si hacía falta, pero era todo muy, sí, gané dinero hasta ahora, ok, estoy bien, pero no pensaba mucho en el futuro, no pensaba en qué va a pasar, pero ahora no, ahora lo tengo súper claro, es como que esto me va a garantizar un futuro. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, ahorita cuando piensas en perder el trabajo, y ojalá que no, y antes cuando pensabas en perder el trabajo? Todavía me da miedo porque obviamente No, esta renta obvio, no cubre obvio, mis obvio, ingresos, obvio, obvio, pero obvio. ya es distinto. Ya estoy como más en la perspectiva del jefe que de no del empleado, porque lo veo más como él. Ya lo hago con más gusto, no es que yo lo hiciera mal antes, pero es como que sé que no lo hago solamente para cumplir con mi trabajo, sino porque sé que esa es la semillita que va a hacer que mis inversiones crezcan. Ese dinero que gano allí es lo que va a hacer que mis inversiones crezcan. Entonces, por tanto, doy lo mejor de mí también en mi trabajo actual.
La primera propiedad la compraste en el 2019, todavía no estabas en el programa. No, Perfecto. ¿Esa propiedad la tienes todavía? sí, sí, Bueno, y entonces, ¿tienes otra propiedad? sí, la que compré actualmente. Hace Cuéntame poco. acerca de esa propiedad. Bueno, esta propiedad la compré, que yo pensé que era imposible para mí. Imagínense, empecé buscando mobile home, porque para mí yo no calificaba para más nada. Y mi mentalidad fue cambiando porque lo que importa es preguntar, 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 como mismo dicen en la mentoría. Fui buscando y fui buscando hasta que encontré unos lenders que me prestaban muchísimo más dinero y yo dije, ah, ok, soy capaz de comprarme otra casa en condiciones. Y como ya sabemos que los intereses están altos, las propiedades están subiendo cada vez más, obviamente. No es tan fácil conseguir una propiedad que dé los números, pero como usted dice, hay que ponerse creativo. Y eso fue lo que hice. Al principio quizás de primera plana la propiedad no era lo ideal, pero con la estrategia que tracé era perfecto. Cuéntame la estrategia. ¿Cuál fue? O sea, ¿cuál Yo era la limitación y cuál la estrategia? La limitación es que, como están actualmente, muchas propiedades no dan negocio. No las puedes comprar porque no darían negocio, no darían la rentabilidad. Pero yo estuve todo el tiempo buscando propiedades, por ejemplo, que tuvieran garaje doble, o sea, garaje para 2 carros, que tuvieran alguna manera de dividirla en 3 rentas. Porque yo sabía que con 2 se pagaba ella y sus gastos y la tercera sería quizás mi ganancia. Y hacía los números así. Ya yo investigaba mucho en la zona donde vivo, me ponía mucho en Facebook a buscar quién rentaba efficiencies, cuál era el precio, cuáles eran las condiciones. Y así, encontré mucha gente que tiene ese mismo modelo de negocio y me fui informando. Amistades, de cuánto le cuestan los biles de la casa con tantas rentas para poder yo tomar decisiones. Hasta que, bueno, esta es la tercera oferta que puse y fue la que se me dio, pero las primeras eran igual, en las mismas condiciones. Un doble garaje, un master bedroom, como le decimos aquí, con su walk-in closet y su baño cerca de la terraza para convertirlo en una renta independiente. La casa en el medio, igual grande, para que se pudiera sacar otro cuarto del family, por ejemplo, y el garaje, otra renta. Y eso fue lo que hice. Esta casa que la compré es perfecta porque venía lista para vivir en realidad. Solo tuve que invertir en lo que yo quería hacer. Y bueno, ahí vamos, ya 2 están rentadas, gracias a Dios, desde el primer día que tocaba pagar el mortgage y estoy preparando la tercera. Y aún así, ella se paga sola y paga los biles, sin estar lista la tercera. Entonces, la primera, ¿cuánto te deja de ingreso pasivo neto? Bueno, en la primera la compré, imagínense, en el 2019. Los intereses en el piso, los precios espectaculares, así que me da alrededor de unos 2.000. Súper, ¿ah? ¿Y la segunda? La segunda me da una rentabilidad de unos más de 20, pero por ahí, para ser conservador. Aún no, porque no está terminada, pero cuando estén todas listas, va a ser un 20% de rentabilidad. Dame eso en dólares, por favor, cuando la Ok, tengas lista. $2.000. ¿Cuánto pagas de hipoteca y seguros e impuestos? 2.140. O sea que con la primera prácticamente pagas la hipoteca, el mortgage. Ajá. Sí, porque recuerde que le estoy incluyendo los servicios. Entonces, la segunda renta, que es el máster con su baño, su walk-in closet y la terraza que sirve de sala, cocina, comedor, esa 1.300. Y son tres, ¿no? Me dijiste. Sí, son 3. ¿Y La la tercera tercera? será también por allí, pues digamos unos 1.200. Entonces son Ajá. 4.500, ¿sí? Y de ahí los servicios los pagas tú y se los distribuyes a ellos Los pago yo. Ok, porque otro modelo, depende del mercado, es que tú distribuyas los servicios, o sea, le digas, vale 2.000 y da 100 para servicios o 200 para servicios. Sí, porque lo que pasa es que como me sentía como, eso yo lo podía hacer con un familiar, me sentía como más, como le he visto que le funciona a otras personas y dije, mira, yo no quiero complicaciones de que dejen de pagar los biles, no quiero problemas con eso, yo No. prefiero... Tú los pagas, pero tú les Ajá. cobras un adicional. Y eso depende del mercado, ¿cierto? Si a ti te dicen, por ejemplo, por esa casa de 2.000 y da 200 para pagar agua, luz e internet, ¿no es barato? Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Y para ti 200 por 12 son 2.400. Y si tú le dices al de 1.300 y usted pone 100 para servicios o 150, entonces para ti son 150 por 12 son 1.500, 1.800. Y lo mismo al de 1.200, le cobras un 10%, digo, un número que tú lo tienes que cuadrar. Pero Sí, que tendría que probar ahora cómo funciona para poder saber cuánto en realidad gasta esa casa en un año de biles, como para tener una idea de cuánto es real. Mira, ¿sabes qué? ¿A ti qué te importa? Tú lo sabes acá, pero tú dices, si yo le cobro un 10% de la renta para pagar los servicios, para la persona es barato. Claro. ¿Sí me explico? Exacto. Pero para ti, si tú sumas los tres con seguridad, esos 200 más 130 del segundo más 130, esos 450, 500 van a ser prácticamente el 80% de lo que tú pagues. Sí, exacto. Pero eso en realidad
significa otro mes de arriendo para ti al año. ¿Sí me explico? Pero tendría que bajarle la renta a todos. No, por eso te digo que tú tienes que mirar el valor del mercado. O sea, si aguanta el precio. ¿Sí me explico? Si tú le dices a la persona, no, es que me tiene que pagar 2.500, incluye servicios, a lo mejor es mucho para la persona, porque la persona va a decir, no, yo me voy a ese apartamento de 1.800 y pago 200 o 300 por servicio, me sale más barato, $300. ¿Me explico? O sea, tú te pones en los zapatos de la persona y dices, esto es barato para mí o no. Sí, ahora mismo cuando yo saqué los números, yo sé que, por ejemplo, para la casa principal y para los demás también, porque aquí cuando se dice efficiency es todo incluido siempre. Pero cuando la casa principal yo dije, yo la valoro como una renta normal de 2,1, está a un precio de entre 1.500, 1.600, vaya, 1.450 a 1.600. Y yo digo, ellos de biles, $400 les sale bien, porque realmente son 5 personas. Entonces le va a salir muy bien. Se rentó rápido y fácil por eso, porque yo digo, yo sé los biles de una casa de con 4 o 5 personas. Se puede pasar perfectamente de $500 entre todos. Pero lo que estamos hablando es de lo mismo, pero es como cuando dicen, le vendo esto un año sin intereses, pero te suben el precio. ¿Sí me explico? Exacto, sí. Es cómo te sale a ti como cliente más barato. Eso es lo que tú tienes que jugar para que sea atractivo para tu cliente, pero también que tú potencialices la oferta haciéndola mucho más beneficiosa para ti. Y una cosa, cuando dices, no, es que si es eficiencia va incluido servicio, claro, pero tú puedes decir, va incluido en el mismo arriendo o va incluido en la suma del arriendo más una suma adicional. Es como tú lo empacas. Sí, hay muchas maneras de ver. Pero juega con eso, ¿de acuerdo? Porque como mucha gente lo hace, bueno, puede ser o no puede ser. Y te digo, eso de las habitaciones y de la efficiency, yo más y más veo que ese es el futuro, porque cada vez la gente no puede pagar un depósito grande, no califican muchas veces o los arriendos son supremamente costosos. Y además hay más gente, eso tampoco es tan bueno, pero menos familias, más personas solas viviendo, ¿cierto? Entonces, una cosa, cuando yo voy al condado, mira, ¿me puedo dividir mi casa en 4 apartamentos? No, no puede sino 3. Pero puede tener 6 habitaciones para que viva la gente no relacionada. Entonces no son apartamentos, son habitaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo lo manejo de esa manera y muchas ciudades son muy tolerantes con eso porque tienen problemas graves de vivienda. No, y yo he escuchado el tema de las nuevas leyes que hay para los condominios y sé que eso va a terminar subiendo mucho la renta en los condominios y eso obviamente termina afectando a los condominios y un poco este tipo de negocios que es menos formal, que le piden tantas cosas a las personas, terminan beneficiándose de eso. Entonces, ¿cuánto te queda al final de esta operación en el primer año de renta neta por la segunda propiedad? De renta, me calculé unos 800, siempre va a quedar un poco, unos meses va a quedar, por eso dije 800 de biles, no cuento con ellos, aunque sí los voy a ir guardando sin sobra, pero van a quedar alrededor de unos $1.000 al mes. Entonces tienen $2.000 y tienes 35 años. Y una pregunta, ¿cuánto ganas de sueldo en tu trabajo? Oscila entre 5.000 a 6.000. 5.000 a 6.000, ya. Y ya sabes cuánto, que es uno de los indicadores que nosotros trabajamos, cuánto necesita tu familia de ingreso pasivo para mantener el nivel de vida que tiene. Como tal, no le he calculado así como la familia entera, he visto mis gastos, pero podrían ser, no sé, 10.000, puede ser que estemos perfecto, cuidado, menos que eso. Yo sé mis gastos, por ejemplo, yo sé que yo, con los gastos que tengo, son unos 2.500 al mes lo que más necesito. Ok, entonces lo que van a hacer con tu esposo es lo siguiente, haz un presupuesto con tu esposo de cuánto necesitan para vivir ustedes. ¿Tu hijastra es menor de edad? Tiene 20, o sea que ella ya puede producir. Sí, ya, claro. ¿Y ya está produciendo? No, está en la universidad actualmente. Ok, pero ella se pagan sus gastos. No, la paga mi esposo. Eso es algo que, en serio, y eso cada uno lo define como mi objetivo como padre es que mis hijos sean independientes económicamente lo más pronto posible, ¿de acuerdo? ¿Cómo crees que alguien va a estar más preparado para sobrevivir a la época que viene? ¿Alguien que empieza temprano o que empieza tarde a ganar plata? Sin duda, desde que empieza temprano. Que se asuma a sí mismo temprano o que se asuma tarde. Es así, desde que se asuma temprano le pierde pierde el miedo a la vida más rápido. Perfecto. ¿Y cómo proteges o cómo protejo más a mi hijo o a mi hija? ¿Solucionándole todo o creando el espacio para que esa persona lo solucione? Yo sé que, bueno, no he llegado yo a ese punto,
porque mi hijo es pequeñito, pero sé que es difícil como padres en la adolescencia tener que empujar a los hijos a que se busquen la vida, digo yo, pero hay que hacerlo, porque si no uno está creando como no sé, pienso que no le haces un bien, no le estás haciendo un bien Exacto. porque necesita Exacto. que él sepa buscarse la vida lo antes Exacto. posible. Yo te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que ya sé la respuesta. A los 20 años, ¿tú dependías de tus padres? Bueno, no, en mi caso no. Hubiera apostado que esa era tu respuesta, porque se te En Cuba es un nota. poco distinto, en Cuba es un poco distinto que Ay, aquí. sí, sí, sí. Mira, ¿sabes una cosa? La comodidad es enemiga de la creatividad. Una de las cosas es cómo podrías tú trabajar con tu pareja. Porque fíjate, si tú gastas 400, $500 en tu hijastra, son $6,000 al año. Ya tiene un part-time en la universidad y ahora cuando entre va a coger más horas, así que Bueno, vamos. entonces la muchacha va en ese camino. Ahora solo falta que Ujú. ustedes le digan, mira, nosotros no pagamos celular, ni gasolina, ni seguro, ni nada. Y a partir de tanto vas a pagar tanto de renta. Es lo que pensaba yo con mi hijo cuando llegue ese momento. Bueno, habla con tu pareja del largo plazo y tú le puedes decir, no, mira, yo no te estoy diciendo que lo hagamos, estoy diciendo que miremos qué es lo mejor a largo plazo para ella. Y es algo muy íntimo de ustedes dos, pero en últimas, esa conversación es importante. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que aprenden, que tú has visto en los podcasts de muchachos, que alquilan una casa grande y subarriendan 3/4 y terminan ganándose $1,000. Entonces, yo te puedo ayudar con eso, yo te puedo ayudar a conseguir la casa, yo te puedo ayudar a poner mi crédito para que tú tengas la casa y te la... ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y yo no estoy diciendo que lo haga, que no lo haga, pero tú te imaginas la libertad que le das a una persona cuando le enseñas a ganar $1,000 o $2,000 a los 20 No, yo se años. lo decía, si a mí, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en la universidad igual y mi ex, siempre se lo agradeceré, me enseñó a ganarme el dinero. Alquilaba PlayStations para niños en la calle, llegamos a tener como 8 y gracias a eso aprendí yo a ganarme mi dinero. Y yo te voy a decir, dime si eso no es de las anécdotas más hermosas de tu vida. Seguro. Yo vendía corbatas y seguramente has oído mi historia. Yo vendía corbatas en la calle. Era un vendedor Sí, yo claro ambulante. que lo he escuchado. Yo vendí corbatas, electrodomésticos, plásticos, seguros, ponía inyecciones, daba consejos, forraba botones. No, Lo que fuera. oye, en serio, lavaba vidrios a los vecinos. No sabes lo que yo agradezco a eso, porque mi mamá ni mi papá me daban plata porque no tenían plata. Bueno, y entonces ahora, ¿tu suegra qué edad tiene? Unos 70 y algo. Ya está mayor, pero entonces, Sí. ¿cómo puedes crear un presupuesto? Bueno, vamos a gastar tanto mensualmente. Nuestra meta es una meta de, vamos a empezar con $5,000 mensuales de ingreso pasivo. Entonces yo te voy a proponer que te hables con tu esposo cómo en 5 años pueden tener $5,000 de ingreso pasivo con bienes raíces. Yo creo que lo podemos conseguir. Ya empecé por la primera, ya iremos comprando. Exacto. Él Entonces también quiere comprar. vamos a comprar la segunda. Entonces vamos a comprar una cada año, ¿cierto? En Exacto. 5 años tienes $5,000. Y si tú tienes en 5 años 5,000, en 10 tienes 15,000. Sí, porque esto es las propiedades Bola van de nieve. sumando al ahorro, entonces se vuelve una bola de nieve. ¿Qué te parece eso? Perfecto. No, no, yo lo tengo clarísimo, Carlos. Entonces, tú haces planos estructurales, ¿cierto? Ahora Sí, vas a hacer el plano estructural financiero. ¿Cómo vamos a crear ingreso pasivo de $5,000 para el año 2029? Para enero o para diciembre, no sé qué, lo que ustedes digan del 2029. Y eso va a implicar que para enero del 2025 vamos a tener 3,000. Para el 2026, 4,000. ¿Cómo vamos a crear con un plan lo más detallado? Tú en tus planes estructurales, tú no puedes decir, yo creo que la columna debe ir más o menos por aquí. ¿Cierto que tú no dices eso? no, no. Llevo ¿Qué- medidas qué? exactas. Tú me dices, la columna va 4 pies a este lado, tiene que tener tanto de ancho, tiene que tener tantas varillas, tiene que tener tanta resistencia, tiene que tener... Todo milimétricamente calculado. Tiene que ser No, así. No se da. exactamente, porque así es más fácil hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Podrías hacer un plan para que en 5 años tú y tu pareja tengan $5,000 de ingreso pasivo fijo. Yo creo que sí. Sí, porque ya empecé y ya tengo la estrategia en la mano, así que es solo repetirla. De 1 a 10, ¿qué posibilidad hay de que tú puedas lograr eso? 10. Yo lo tengo claro. Si en Ah, 4 meses conseguí algo que para mí era imposible, créeme que lo tengo clarísimo. exactamente. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que está empezando y que está asustado y que no sabe qué hacer y no tiene apoyo de su pareja ni nada?
Hay que mostrar resultados. Hay que hacerlo uno por uno primero y después uno va incorporando a la pareja, lo va metiendo el bichito, le va mostrando. Yo siempre le digo a la gente del grupo de los domingos, yo le voy mandando audiolibros y él solito viene hacia mí. Yo le mando los audiolibros de los libros que a mí me gustan que él se lea y que yo me he leído y que me han aportado muchísimo. Ya me estoy leyendo el suyo, ese amarillito que está ahí atrás. Y así es como he logrado que él cambie su mentalidad. Porque muchas veces antes se reía de mí de un poco de cosas financieras y ahora no. Ahora comparte mis mismos criterios. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado. ¿Y Perfecto. qué le puedo decir? Es tomar acción, toma el curso que necesite la persona que esté viendo esto. En el punto en que estés, no importa, siempre hay que empezar por algún lugar. Y tomando acciones como único va a llegar a uno a algún punto que de verdad sea beneficioso para tu vida, porque si te quedas como estás, no aprendes nada, no vas a conseguir nada, porque no se consiguen cosas diferentes haciendo lo mismo. Es moverse del punto este de comodidad que tienes en ese momento y arriesgarte y tomar el curso o lo que sea, no sé, de lo que estés estudiando o de lo que quieras hacer, pero hay que moverse. Muchas gracias, de verdad. Y a ti que estás viendo esto, de verdad, quiero felicitarte por estar educándote financieramente, por estar abriendo tu mente. Y te invito a que reconozcas lo que tú tienes ya para empezar a dar esos pasos, para pensar en ti cuando estés más viejo o más vieja, para comprometerte a no ser una carga para otras personas. Y también, como nos dice Yanni, a tener paz, ¿cierto? Que es muy posible que me saquen de ese trabajo, que cambie, pero yo ya sé que puedo más de lo que creía que puedo y sé que dependo menos de otras personas de lo que antes pensaba, porque tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.